Tarde o temprano, ustedes saben que tendrán que reorganizar su Active Directory para corregir comportamientos, mantener la seguridad y productividad de la plataforma al día. En este webinar les vamos a compartir 10 tips de nuestro experto Adrián Rivas para planificar, documentar y testear una estrategia de backups y disaster recovery, establecer políticas de hotfixes que minimicen los riesgos de seguridad o realizar check-ups de salud periódicos que evidencien problemas para prevenir futuros riesgos. Sin más por el momento, les presento a Adrián Rivas. Adrián cuenta con estudios en administración industrial y tiene más de 18 años de experiencia en seguridad en software para estaciones de trabajo, servidores y administración de soluciones anti-malware, así como soluciones anti-spam. Es especialista en temas relacionados con data center security, cloud computing, endpoint security, M&S Active Directory y actualmente se desempeña como consultor técnico de seguridad en Grupo Smart. Entonces los dejo con Adrián. Adrián, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Me imagino que la mayoría está familiarizado con el uso de Webex. Si no, vamos a dar solamente un par de minutos para que sepan cómo lo utilizamos de mejor manera. Deben de ver unos paneles de chat donde ven a los organizadores, donde pueden hacer sus preguntas y donde ven en la parte del chat arriba deben de ver un iconito que es una mano. Ese es por si quieren participar o si quieren hacer una pregunta o quieren que me detengan, lo podemos hacer sin ningún problema. Por cuestión de agilidad, preguntas también las podemos hacer al final. Si quieren ir anotándolas, vamos a estarlas registrando y las vamos contestando. Si la cantidad de preguntas son demasiadas, lo podemos ver por correo y se las iré respondiendo poco a poco. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo. Tenemos una buena cantidad de asistentes y esperamos que la información les sea muy útil a todos. Si tienen dudas que quisieran después del evento o que les surgiera, que después si tienen algún problema y quisieran revisarla con toda confianza, los pueden contactar por correo o está la información en la página del Grupo Smartec. Bueno, pues muchas gracias. Comencemos. Ok, bueno, vamos a ver, primero que nada, ahorita revisamos el objetivo, tenemos nuestro temario y los 10 puntos que vamos a revisar. Hacemos un resumen al final y posteriormente un par de recomendaciones. Hay algunas cosas que no vienen como tal en el material, es muy extenso algunos temas, los vamos a platicar rápidamente. Bueno, como objetivo, ya cuando se inscribieron al webinar, ustedes pueden notar, vamos a ver algo de seguridad, vamos a ver algunos tips de administración, vamos a ver algunos tips de cómo preparar su disaster recovery. No nos vamos a adentrar tanto técnicamente en el problema, puesto que el tiempo es corto. Y principalmente lo que tratamos de que vean es que tengan la menor cantidad de interrupciones en el negocio por cuestiones que son errores muy comunes. Es lo más común que sucede con los directorios activos de Microsoft. Bueno, entonces, dentro de los 10 puntos que vamos a ver, y después de que veamos la introducción, es busca las soluciones simples primero, compruebe que DNS funciona correctamente, utilizar DCDiag, eliminar metadatos extintos, tener cuidado al utilizar AtCedit, tener cuidado con los snapshots, sobre todo en plataformas de virtualización, en controladores de dominio, que es el motor de almacenamiento extensible de Active Directory, la restauración autoritativa y no autoritativa, permisos NTFS y respaldo de controladores de dominio. Es lo que vamos a ver posteriormente en nuestro resumen y algunas conclusiones junto con sus preguntas. Bueno, entrando en tema, ¿todos escuchan bien? Si no escuchan, por favor, háganlo notar, ya sea con la manita o escriban en el chat para que me regresen a algún punto. Ok, bueno, algunos datos. Active Directory fue liberado el 17 de junio del año 2000, tiene 12 años y meses, y sería una plataforma escalable y flexible.
¿Qué es esto? Bueno, originalmente, obviamente los primeros directorios se manejaron con Novell y Banyan y tienen su propio iPlanet. Todos están basados en un estándar, un protocolo que es el DAP. Escalable y flexible ha sido la razón por la que se ha extendido de esa manera en todas las compañías. Más o menos el 90% de las 2.000 empresas más grandes del mundo cuentan con un directorio de Microsoft. Es una buena referencia, y la primera aplicación que se utilizó con Active Directory fue Exchange 2000. Antes de eso solamente eran usuarios y políticas. Posteriormente, ¿cómo lo ven muchas empresas? Pues es un repositorio de usuarios, y además se vuelve su mecanismo fundamental de autenticación para las estaciones de trabajo, para servidores, para aplicaciones, correo, web, etcétera. Después de 12 años, lo que vamos ahorita, todavía los administradores le tienen mucho miedo a modificar el esquema. Es normal. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que es el esquema. Y algunos analistas consideran que el directorio activo de Microsoft eventualmente va a ser el último hombre en pie. ¿Por qué? Hay aplicaciones que se están compitiendo en Internet, sobre todo en la nube, como por ejemplo correo, por lo que muchas empresas están moviendo toda su administración de correo, sus intranets, a la nube. Esto hace que aplicaciones, por ejemplo, como Exchange, pasen de estar instaladas en las empresas a moverse a servicios en la nube. Microsoft tiene sus propios servicios en ese aspecto. Sin embargo, el directorio activo, como lo ven los analistas, que de nuevo les comento, es, sin importar qué pase, tal vez cuando lleguemos a los 20 años, va a seguir siendo la plataforma por default para autenticación de usuarios, ¿no? Y seguridad. Y bueno, este es un directorio, normalmente se representa de esta manera. No hay que dejar de tener en cuenta que está dividido en un bosque, y los bosques contienen dominios, pueden tener más de un dominio. Se pueden hablar entre bosques, se pueden hablar entre dominios, existen relaciones de confianza, se pueden hacer muchas configuraciones de tal manera que inclusive edificios que tienen enlaces se vean como un solo dominio o se vean como dominios separados. Eso es a decisión de su organización. Hay algunos errores, hablo en primera persona en algunas cosas, porque yo fui administrador de un directorio activo muy delicado. Me tocaron muchas migraciones complicadas, y bueno, desde migrar de NT4 a 2000 y de 2000 consolidar dominios hacia 2003 y luego migrar dominios a 2008 durante mucho tiempo, y uno se da cuenta que pasan las mismas cosas en muchas empresas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de los componentes de Active Directory? Directory Domain Service, que es una base de datos multimaster. Se puede dividir en varios controladores de dominio, por eso le llaman multimaster. Cada controlador puede tener un rol en específico. Igual más adelante vamos a ver en la parte de roles. Y esta información que les estoy dando es para que todos estemos en el mismo tema. ¿Qué es el esquema? El esquema es el equivalente tal vez como el registro de Windows. Es donde realmente están los atributos de todos los objetos del directorio. Y un objeto es una máquina, un usuario o un grupo. Se puede modificar para revelar nuevos campos. Por ejemplo, centro de costos, número de empleado, datos que les sirvan para la administración. Y vamos, como pueden utilizar la plataforma de autenticación con otras soluciones, como por ejemplo telefonía, autenticación en web, hace sentido en algunas ocasiones que ciertos campos que no existen o se habiliten, porque pueden estar ocultos, o se creen. Un catálogo global que finalmente funge para las búsquedas de los usuarios. La forma más rápida de que lo ubiquen en un catálogo es cuando ustedes hacen una búsqueda de equipos o de un recurso desde sus estaciones de trabajo. A quien realmente consultan es el catálogo global. Una buena implementación de catálogos globales en sus redes, lo que se hace mucho más rápido la consulta y la respuesta a esas consultas. El mecanismo de indexado es lo mismo, lo utiliza el catálogo global. Y de misma manera está hecho para que los usuarios no estén haciendo cierta cantidad de tráfico que tendrían que hacer por NetView si no existiera. Ok, ahora, un servicio de replicación. Y aquí viene uno de los puntos donde siempre suele haber problemas. El servicio de replicación es como tal. Si ustedes tienen
controladores en diferentes edificios o en el mismo, se tienen que ver por cierto protocolo es TCP obviamente, TCP, y se tienen que ver por ciertos puertos. Cuando no se ven en algunas ocasiones cambios como contraseñas o políticas, no se registran en los otros controladores, obviamente no afectan a los usuarios. Entonces, este servicio de replicación es uno de los puntos donde suele haber muchos problemas. Ahorita lo vamos a ver también más adelante. Y luego los roles. Los roles, que es el Flexible Single Master Operations, son 5 roles, que son los que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿de qué nos podemos beneficiar de una correcta implementación de un directorio de Microsoft? Es una autenticación de inicio de sesión. Tenemos un control de acceso a los recursos, un single sign-on, si queremos aprovechar aún más la plataforma, y obviamente una administración y una organización que funciona de manera jerárquica. Roles, aquí importante. Normalmente no somos conscientes de los roles en un directorio. Son muy importantes porque en algunas ocasiones en una restauración de un respaldo podemos corromper la función de estos roles y puede quedar, eventualmente puede quedar inservible el dominio. Los roles son los siguientes. Tenemos el esquema master, que es el que controla las actualizaciones del esquema que les comentaba. Es un equivalente al registro de Windows. Tenemos el domain naming master, que lo que hace es cualquier cambio que se hace al dominio, como agregar un dominio o modificar configuración, red, etcétera, a los sitios, se registra mediante el domain naming master. El maestro de infraestructura, que es el que actualiza los security identifiers de cada objeto. Todos los objetos tienen un SID, sea un usuario, un grupo, una computadora único. Pueden existir 2 usuarios que se llamen igual, pero van a tener un SID diferente, así se identifican. El read master lo que hace es del SID. Si ustedes mueven un usuario de un dominio, del dominio A al dominio B, como lo ven en el slide, parte del SID se permanece para identificar al usuario. Ese pool de IDs que maneja el read lo tiene que controlar un rol en particular. Cuando no existe ese rol, no se pueden crear usuarios, grupos, equipos. El emulador de PDC es el rol principal. Viene desde Windows NT4, pero controla muchísimas cosas. Controla la hora en los equipos. Todos los demás controladores van a validar la hora. Y aquí viene un punto bien importante. No puede haber una diferencia de más de 5 minutos entre controladores de dominio. ¿Por qué? Porque todo el dominio depende de eventos, transacciones, que están identificados por la fecha, por la hora, por minuto, por segundo. El último controlador que hace un cambio, por ejemplo una contraseña, podemos tener 2 controladores que lo que hacen es, en los 2 se hace un cambio de contraseña al mismo tiempo del mismo usuario. El último que haga el cambio es el que gana, es el que permanece. Entonces es bien importante la hora. Si están incorrectas las horas en los equipos, lo que va a terminar es va a haber inconsistencias y eventualmente no va a funcionar. Se hace gestión de usuarios en ese mismo rol y la edición y publicación de políticas. En todos los controladores de dominio, para que puedan ser nombrados como controladores de dominio, cuando se promueven, comparte una carpeta que se llama sysvol. El sysvol es donde están alojados los scripts, las políticas y donde se distribuyen a los controladores de dominio adicionales y a todas las estaciones de trabajo. Entonces es bien importante. Un error bien común es, pueden tener 18 controladores de dominio distribuidos en diversos edificios y hay un solo equipo que mantiene los 5 roles, porque el default en la instalación es así. Es el primer controlador de dominio que se instala, mantiene los 5 roles. ¿Qué es lo correcto? Que una vez que se haya implementado el dominio y tengan más controladores, distribuyan los roles en diversos controladores. Hay recomendaciones que hace directamente Microsoft, donde por ejemplo le dicen que un catálogo global no debe estar instalado en un maestro de infraestructura. Y vamos, por ejemplo el PDC, que deben de tener asegurado que pueda leer el protocolo de red para el tiempo, que es NTP,
que tengan, por ejemplo, respaldos de los controladores y tengan cuidado al restaurarlos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pasamos a la primera pregunta. Les va a aparecer en su pantalla, en la parte de Webex. Vamos a dar un minutito nada más para responder rápidamente. Y si hacen favor de elegir una de las respuestas. Ok, ¿qué tipo de problemas has tenido en tu ambiente de Active Directory? Opciones tenemos A, replicación, B, resolución de nombres DNS, C, seguridad en cuanto a usuarios, D, migraciones, actualización, E, SNTP, que es el servicio para la sincronización de hora, F, auditorías y G, delegación. Ok, continuamos. Ok, pasemos al primer punto. Las soluciones simples primero. A muchos nos ha pasado, les comento de nuevo, siendo administrador me tocó en muchas ocasiones que ocurrían situaciones a veces delicadas y uno empieza a revisar por la parte más complicada cuando a veces la solución es muy simple. Por eso hablamos en un inicio de los roles. Primero tenemos que saber dónde están ubicados nuestros roles, tenemos que saber cómo está configurado, diseñado e implementado nuestro dominio. Ubicados estos, si tenemos algún problema en particular, ya sabemos específicamente a qué controlador irnos. Por ejemplo, mientras tengan más de un controlador de dominio, que ese es otro error muy común, tener un solo controlador, si se muere por hardware, si falla el sistema operativo y no hay un respaldo que lo restaure, se va todo. Si tienen más de un controlador, aunque otro controlador tenga los roles, se pueden recuperar esos roles en los controladores de dominio que queden vivos. Es bien importante saber dónde no están nuestros roles. ¿Qué pasa si se borra algo accidentalmente? Y aquí hay un punto importante también. Suponiendo que tengan un dominio 2003, que sería más o menos la mayoría en porcentaje, como está distribuido en el mercado, no tienen la opción para que si se borre un objeto lo regresen directamente con herramientas del mismo directorio. Tendrían que restaurar un respaldo y es muy delicado. Si tienen una versión más reciente de 2008 y si quieren una buena razón para poder moverse a una versión más reciente de directorio activo en 2008, ya tiene una opción en la que ustedes tienen como una papelera de reciclaje para los objetos del directorio. Entonces, si se borró algo accidentalmente, si tienen 2003, posiblemente lo que tienen que hacer es volver a hacerlo a mano. Les comento de primera instancia, a mí me pasó. Yo solía administrar, obviamente, para hacer cambios en las noches, madrugadas. Y en uno de esos días que me dijeron, que terminaste a las 3 de la mañana, no importa, te necesitamos hasta las 8 de la mañana en la oficina al día siguiente, o más bien ese día. Al estar haciendo unos movimientos, borré una unidad organizativa que contenía nada más todos los servidores, no controladores, de dominio. Estamos hablando de 300 servidores, que ahí la única opción que tuvimos que hacer fue ir corriendo al site y empezar a meter de nuevo los servidores a dominio. Nos tomó alrededor de 2 horas. ¿Qué problemas hubo? Pues no podían iniciar servicios, no podían ingresar a sitios web algunos usuarios. Y finalmente lo terminamos de hacer en alrededor de 40 minutos, pero son situaciones que pasan. Un descuido, un clic sin estar realmente atento puede borrar un objeto que es realmente importante. Luego, la replicación. La replicación, igual como lo vimos en las preguntas, es de las cosas que más suceden. La replicación depende de muchas cosas. De nuevo les comento, depende de la hora, depende de cómo está su red, depende de la infraestructura, depende de la seguridad. A veces por partes de seguridad cierran puertos en los firewalls.
sin tomar en cuenta que los controladores necesitan cierta comunicación en particular, y una vez cerrada no hay replicación. Puede que haya autenticación, pero como tal no hay cambios, es muy delicado. Hay muchas herramientas para diagnosticarlo, ahorita vamos a comentar algunas. La resolución de DNS, este punto también es de lo más común. En la parte de DNS se confunde mucho DNS internos de una organización, de una empresa, con DNS en Internet. Un error como esto es demasiado, pero demasiado común es, por ejemplo, nosotros somos smarttech.com en Internet. Tenemos página web, tenemos un servicio de correo con ese mismo nombre de dominio. Y de repente llega alguien, instala el dominio y dice, pues le voy a poner, como me está pidiendo un nombre de DNS, le voy a poner exactamente igual, smarttech.com. ¿Qué sucede? Al principio va a funcionar sin ningún problema. Y de nuevo les digo, es de lo más común. Funciona. Es un tanto noble el directorio, de tal manera que aunque esté mal configurado, aunque esté a veces mal diseñado, aunque esté mal operado, administrado, y de nuevo les digo, yo como administrador lo tuve así, lo que termina sucediendo es, los equipos no saben la diferencia entre buscar un recurso localmente en la red o buscarlo en Internet, y se va envenenando el DNS. Y después, cuando ustedes hacen una consulta por algún recurso, por ejemplo, puede ser algo en Internet, cuando buscan mail.smarttech.com, en vez de responderles una dirección IP, les responde mail.smarttech.com o .smarttech.com de nuevo. Y con una IP que no tiene nada que ver ni con lo que ustedes tienen en Internet ni con lo que tienen local. Eso es muy común y es una de las cosas que en los últimos años me ha tocado arreglar una y otra vez. ¿Qué opciones hay ahí? Bueno, la opción puede ser, pueden volver a hacer su dominio, o pueden hacer un procedimiento donde renombran el dominio. Es muy complicado de hacer porque afecta a todas las máquinas, y si llega a fallar, si no replica, aunque quieran corregir los DNS, como no está replicando, va a fallar todo el cambio, va a fallar todo su dominio. Entonces es de las cosas más delicadas. Lamentablemente Microsoft no tiene muy documentado todos estos puntos. Yo lo aprendí de la manera dura, que era pasar por todo su esquema de soporte, que es irnos. Todavía llaman a Colombia, de Colombia los mandan a Argentina, de Argentina los mandan a Estados Unidos, y si tienen suerte los van a atender directamente o los van a mandar a la India y luego de regreso a Estados Unidos. Hasta que finalmente alguien les diga, sí, perdón, es un error de diseño de nosotros, lo puedes arreglar de esta manera. ¿Qué otras cosas con DNS pueden estar fallando? Bueno, la parte de resolver carpetas con file servers, servidores de impresión, otros equipos para compartir carpetas. Si no lo hace por la parte de DNS, lo va a hacer por NetBIOS, va a hacer tráfico en la red. La parte de la restauración, que es la siguiente, realmente estén seguros si pueden hacer una restauración de un respaldo. Muchas empresas tienen sus esquemas de respaldos muy bien. Lo que no está muy bien es las pruebas de la restauración. En una restauración pueden dañar por completo el dominio. Entonces es muy delicado. Recuerden, son transacciones que están identificadas por fecha, hora, minuto, segundo. Si ustedes hacen incorrecta una restauración, lo que puede terminar sucediendo es que les dañe lo que tienen parcialmente bien antes de la restauración. Y finalmente es un problema de red. El poder identificar si el problema está en el directorio o está en la red como tal, a veces no es tan sencillo. Antes de que nos involucremos con los respaldos, antes de que movamos los DNS, antes de que estemos checando la replicación, antes bueno, excepto más bien si borraron algún objeto y una vez localizados sus roles, pues hay que ver si realmente la red está operando en un estado óptimo. Y de nuevo, pues son pasos muy simples, ¿no? Muy comunes. Investigamos, analizamos, aseguramos y corregimos. Hay que revisar el visor de eventos en busca de evidencia, no está por demás. Nada más, ojo, no hay que distraerse con las consecuencias, sino buscar la causa raíz. Y bueno, consejo, asumir es la madre de todos los errores. Yo creí, tener cuidado. Siguiente pregunta. ¿Qué tan crítico es Active Directory para la operación de tu negocio? Opciones A, crítico. B, no es crítico. Y C, no se cuenta con un Active Directory.
Y aquí me regreso a lo anterior. Asumo que la mayoría de los que están inscritos tienen un directorio activo, o al menos si no están pensando en implementarlo. Damos unos segunditos más para que contesten. Ok. Bueno, el 84% respondió que es crítico. El 5% no es crítico. Es muy válido. Y el 11% que no cuenta con un directorio activo está analizando la posibilidad de integrar uno. Es muy buena opción. Hay muchas maneras de hacerlo. Comenta Alejandra que tiene problemas de audio. ¿Puedes escribir de nuevo, Alejandra, nada más para saber si ya nos escuchas correctamente? Ok, perfecto, gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente slide. Segundo punto, vamos a retomar la parte de DNS, si son correctos. Aquí importante, hay diversas implementaciones, hay cambios. Si tienen un dominio en 2000, 2003, 2008, hay ciertos cambios. Sin embargo, la parte estándar, que es de configuración, esa persiste. De nuevo, es muy diferente la resolución interna y la resolución externa. Otro error común puede ser, ustedes configuran sus DNS internos. Cada controlador de dominio es un servidor de DNS interno que deben de configurar para todas sus estaciones de trabajo. En algunas ocasiones, por algún error de configuración o de red, no funciona la resolución de internet desde estos equipos. ¿Y qué hacen? Suele pasar que ingresan una dirección en las estaciones de trabajo directamente de su proveedor de servicios de internet. Ok, y luego, ¿qué sucede? Si las estaciones de trabajo no ven a su controlador de dominio, lo que va a terminar sucediendo es que no resuelve, no toma políticas, no sirven los scripts, a veces no sirve hasta la autenticación, eventualmente. Entonces, mucho cuidado. Resolución externa, ¿por qué? Porque hay algunas ocasiones que controladores de dominio de Microsoft se exponen a Internet con zonas de direcciones en Internet de páginas web, correo, etcétera. Esto es muy delicado, no recomendable, y la verdad es que nadie se salva. En este año a Dell le sucedió que publicó en Internet un DNS donde tenían sus zonas, obviamente, y con registros, como les decía, web, correo, etcétera, pero era un controlador de dominio. Lamentablemente es relativamente sencillo hackear un controlador de dominio que está en Internet. Aunque tengan buena seguridad en un firewall, es relativamente sencillo hacerlo. ¿Qué terminaron sucediendo? Bueno, le sacaron la información a Dell, en particular de un subdominio, no de Dell.com. Le terminaron sacando la información de cuántos equipos estaban en ese dominio, cómo se llamaban los equipos, etcétera. Si llegaran a tener acceso a la red de Dell con esa información, pues pueden sacar la información atacando máquina por máquina. Entonces es muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Luego, un uso correcto de reenviadores. Por default, un Active Directory, cuando ustedes lo instalan con un DNS, tiene una configuración en automático que se llama rootkins, que son servidores de DNS públicos en Internet. Es una lista extensa, que en el caso de que su dominio interno no conozca la resolución de un nombre de dominio en Internet, lo consulta con un rootkint. Funciona, no es lo más recomendable. Lo que deberían de hacer es configurar en los reenviadores de esos DNS a su proveedor de servicios de Internet, porque es la ruta más corta y va a ser la respuesta más rápida a sus consultas. Eventualmente cada DNS de Active Directory va a ser caché y las consultas se van a acelerar y va a funcionar mejor el acceso a Internet de sus usuarios. Respaldo de zonas, este es muy sencillo. Igual me han comentado en varias ocasiones que tienen miedo de que se dañe el DNS y pierdan todo, que se tengan que reconstruir. De nuevo les comento, es muy noble el directorio activo en este tipo de situaciones.
Si se llegara a morir por completo, salvo que ustedes tengan registros escritos a mano, todo lo demás se va a reconstruir desde cero, sin ningún problema, y no lo va a notar el usuario. Si tuvieran zonas que ustedes escribieron a mano por servicios, por ejemplo, pueden tener servicios que tengan en páginas web, en Internet, con IPs homologadas en un DNS externo, y quisieran que los usuarios no salgan a Internet desde dentro de la empresa para no hacer tráfico. ¿Qué hacen? Hacen una copia de la zona en Internet, pero con IPs locales de la red. Ese respaldo de zonas es una copia. Hay una configuración en particular de DNS que lo que hace es, se va a la zona de Internet, lo copia, después lo hacen propio, lo hacen primario, y ahí modifican las direcciones IP y listo, ya tienen una resolución local de sus servicios en Internet. De nuevo, ahora, siguiente punto es la resolución inversa, y esto es, ustedes por default en la configuración de DNS tienen que resuelva nombres de servicios hacia IPs. Por default no está activada la resolución inversa, que es obviamente lo contrario, que es que resuelva de IPs a nombres. Esto porque algunas aplicaciones, algunos servicios requieren hacerlo de manera inversa. Lo ideal es que exista. En Internet igual. Cuando llegamos a hacer algún análisis de spam por listas negras, o porque de repente no funciona algún servicio en particular, es porque no existe la resolución inversa. No es indispensable, sin embargo sí es muy recomendable tenerla. Y luego, los loops. Igual es algo muy común. ¿Por qué? Suponiendo que tengan dos dominios, como lo ven en la imagen, ¿no? Tienen un directorio arriba que se llama noami.contoso.com y abajo tienen otro controlador. Imaginen que se llama de otra manera, completamente diferente, o que es otro edificio. Y aparte tienen otro DNS que es el que da la salida de Internet. ¿Qué termina sucediendo? Que si llega a fallar alguno, por urgencia, lo pueden mover a otro servidor que haga la resolución o que haga un forward a otro servidor. Si lo hacen local, no hay mayor problema. Donde puede haber problemas es en el siguiente caso, que ustedes apunten su servidor de DNS hacia otro servidor de directorio que tengan en la red o en la organización, no necesariamente en el mismo edificio, pero ese servidor al que están apuntando a su vez apunte al primer servidor de DNS. ¿Qué van a hacer? Va a estar dando vuelta los registros hasta que uno de los dos, mediante sus reenviadores, lo pueda resolver. Esa vuelta puede ser costosa en términos de red, en términos de ancho de banda y en términos de tiempo para los usuarios. Entonces también los loops son muy comunes. ¿Qué consecuencias podemos tener, ya sea por una mala implementación, un mal diseño, un error humano, que a veces no es culpa de nadie? Muchos directorios activos como tal se heredan de organizaciones anteriores, se heredan de administradores anteriores. Pueden tener lentitud en los inicios de sesión, pueden tener obviamente tráfico de red, pueden tener problemas de acceso a Internet y pueden tener fallos de autenticación. Que aquí, en el caso de los organigramas, no es lo mismo que se queje un usuario que se queje un director, ¿no? Directamente va a ser proporcional en el tiempo que le inviertan y en el tamaño de su estrés. Siguiente pregunta. ¿Qué versión de Windows Active Directory opera en tu organización? Opción A, 2000, opción B, 2003, opción C, 2008, opción D, 2008 R2. Damos unos segunditos más. Y como era de esperarse, la mayoría es 2003. Por ahora con un 53%, muy bien. Tenemos varios con 2008 R2, excelente. Lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sería muy interesante de repente escuchar a alguien su paso de dominio de 2003 a 2008 R2. No es tan complicado como parece, solamente hay que seguir ciertas indicaciones. No va a pasar nada, suele ser transparente, porque incluso me han dicho que si se puede hacer en un horario fuera de producción y con una ventana de mantenimiento, etcétera. Yo la verdad les digo es que no es necesario. Igual un Active Directory sano les va a permitir hacer una migración en el momento que ustedes lo deseen, transparente para el usuario.
Muy bien, entonces finalmente se cerró la pregunta. El 55% tiene 2003, el 5% tiene 2000, otro 5% tiene 2008 y otro 35% tiene 2008 R2. Está excelente. Los que tienen 2008 R2 les va a permitir acceder a otro tipo de herramientas de recuperación, que es algo que se le ha invertido mucho al directorio. Y continuamos. Ok, DSViaje es como una de las herramientas primordiales, es una línea de comando para hacer diagnósticos. Por default, DSViaje hace una serie de tests completos de todo, conectividad, hora, replicación, etcétera, verifica a detalle y da resultado a detalle de cada uno para que se enfoquen ahí. Yo les recomendaría mucho, obviamente lo ideal es que revisen su visor de eventos seguido, no debe de haber tantos errores, puede haber warnings, pero errores no está bien, se deben de corregir inmediatamente. Y posteriormente que revisen el visor de eventos, ¿por qué? Porque los eventos se ciclan en algunas ocasiones. Se sobrescriben incluso si no tienen una configuración que haga más grande los logs del visor de eventos. Para eso tienen DSViaje. DSViaje va a hacer las pruebas por ustedes. Existe desde 2003. En primeras versiones tenían que instalar los support tools. En versiones más recientes de 2008 R2 ya viene por default. ¿Y qué hace? Bueno, también pueden ustedes configurarlo para que haga pruebas en específico como DNS. ¿Qué va a revisar? Lo que comentamos de reenviadores, root heads, forwarders, la reversa, si el servidor, y eso no debería de pasar, sin embargo se los deja hacer el directorio aunque les advierte. No deben de configurar un controlador de dominio, un servidor de DNS con IPs dinámicas. Entonces eso también lo verifica. También pueden checar en específico el Knowledge Consistent Checker, la parte de replicación, también nombrada como KDC, que es un algoritmo que lo que va a terminar haciendo es calcula cuál es la mejor ruta para la replicación. Cuando hay problemas de red, tiene opciones secundarias. Por ejemplo, pensando en 3 edificios, tienen un edificio central en la ciudad que ustedes gusten, por ejemplo Guadalajara, y tienen 2 edificios más, uno en Tijuana y uno en Cancún. La ruta para sincronizar sería directamente desde el edificio central en Guadalajara a Tijuana y desde el edificio central hacia Cancún. Pero ¿qué pasa si por ejemplo falla el enlace de Guadalajara a Cancún y Tijuana Cancún se ven por red? Lo que va a suceder es va a sincronizar, va a hacer una replicación por la ruta más larga. Todos esos cálculos los hacen automático, aunque ustedes los pueden modificar. Es recomendable que se haga con mucho cuidado porque es bastante bueno el algoritmo. Aún así, si ustedes lo mueven por cuestiones de necesidad en la red o porque no quieren que pase por los enlaces que suelen ser caros como para dejarlo al azar, pueden también causar algún problema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Luego, de nuevo, DSViaje les dice que esto es ahí. Transmisión y recepción de UDP para controladores de dominio. Este es importante también. Algunos paquetes los hacen por UDP. ¿Por qué? Porque no está realmente la respuesta. Recordando, el TCP/NS es ida y vuelta, UDP nada más es ida. Entonces es importante, también hace una verificación. Reloj de sistema, de nuevo, para que no supongan y están entrando a cada servidor controlador de dominio para revisar qué hora tiene, pues lo que puede hacer es le pueden correr DSViaje y la prueba lo va a hacer contra un controlador, lo va a hacer o lo va a hacer contra todos. Esto inmediatamente les va a decir si hay una diferencia en el horario. Y solo por mencionarlo, no es lo mismo la diferencia de hora que la diferencia de zona horaria. Pueden ser diferentes zonas horarias, pero la hora debe de persistir, hace automáticamente la revisión, entonces eso no es lo mismo. Y finalmente, el estado de cuentas de equipo de los controladores de dominio. Aquí el punto es, todos los objetos que son equipos, ya están en estaciones de trabajo, servidores o controladores de dominio, tienen una cuenta como tal. Se puede resetear la contraseña, no se la pueden poner ustedes, eso es algo que es en automático el dominio. Por default, cada 7 días, cada máquina se anuncia con su controlador de dominio y dice yo soy esta máquina y lo que vamos a hacer es voy a resetear mi contraseña con el controlador cada que me valide. Eso es lo que hace esa cuenta, entonces es importante que tenga conexión con el dominio. Siguiente pregunta es,
¿Tu Active Directory es auditado periódicamente? Las opciones es A, sí, B, no, C, no aplica. La auditoría como tal es una referencia. Hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones las recomendaciones de auditorías están orientadas a asegurar ciertas cuestiones del directorio, configuraciones por lo regular, que si no se hacen con cuidado pueden tener efectos secundarios. Si alguien les hace una auditoría y les pide hacer un cambio, sería muy sano que les pregunten qué posibles efectos puede causar ese cambio, si no es que lo van a tener que revisar por su cuenta. Y bueno, el 70% contestó en la pregunta que no les realizan una auditoría. Continuamos. Punto 4, eliminar metadatos extintos. Lo vamos a ver muy rápido porque es sencillo. ¿Qué pasa si se les daña un controlador de dominio y ese controlador de dominio como tal, ya sea por red, por hardware, por software, desaparece? Lo más normal, aunque no es correcto, es ingresan otro controlador de dominio con el mismo nombre, misma IP, y lo intentan dar de alta en el dominio. Sorpresa, no funciona. Tienen que darlo con otro nombre. Y sin embargo, en los registros del directorio activo va a quedar el nombre del servidor anterior, que obviamente ya no existe, no funciona, y lo va a marcar como error. Hay un comando para corregir eso, se hace por línea de comando, se llama NTDS útil, y bajo ciertos parámetros ubican al controlador, se asegura que es específicamente el que está fallando y se elimina. Este es un procedimiento que lo tienen que hacer con mucho cuidado. Se recomienda que lo haga alguien que lo conozca y que lo haya utilizado al menos una vez. Esto es lo que hace. ¿Qué consecuencias puede haber aquí? Les va a estar mandando muchos errores en la replicación. Puede llegar a haber lentitud de inicios de sesión por algunos equipos que se queden apuntando al controlador anterior, y incorrectamente, si mueven el NTDS útil sin saber que están moviendo, pueden corromper el directorio activo. Punto número 5, cuidado con HEDIT. HEDIT es un editor similar al del esquema, pero ve otro tipo de elementos. En este caso HEDIT ve el DAP. Si ven en la ventana es más o menos cómo se administra, pueden ver los objetos, pueden ver los atributos de cada uno, pueden modificarlos. Hay que tenerle mucho cuidado igual, en un mal movimiento del HEDIT pueden corromper las cosas. Y de nuevo, si quisieran habilitar algún campo como lo que comentábamos del nombre de empleado o el centro de costos, aquí también lo pueden realizar. Punto número 6, y también es muy común, muy delicado, es cuidado con los snapshots en las plataformas virtuales. ¿Por qué? Sucede que alguien les dice que tienen su plataforma virtual y que quieren grabar un snapshot en caso de desastre, pues levantan su snapshot y ya. No dejen de tener en cuenta que las transacciones están numeradas. ¿Qué sucede si ustedes agarran un PDC que se les daña y recuperan el snapshot? Él va a tener la preferencia y le va a anunciar a los demás controladores que los demás tienen información obsoleta. ¿Qué va a suceder? Se les va a corromper el directorio. Entonces, esto es bien importante. No restauren snapshots de máquinas virtuales que sean controladores de dominio. Es preferible que instalen uno nuevo y le digan que replique de los demás controladores, que ese es el default, y se olvidan del anterior, y después, como lo vimos en un slide anterior, borramos el metadato que quedó ahí volando, ¿no?, en el directorio. Punto número 7. Motor de almacenamiento extensible. ¿Qué sucede si se les llega a dañar? Está basado en esto la base de datos. Si se les llega a dañar la base de datos como tal, existen dos maneras. Correr un procedimiento por NTDS útil o SUtil. SUtil para algunos administradores que hayan alguna vez trabajado con Exchange, saben que puede funcionar para recuperar una base de datos, para comprimirla, para corregirla inclusive. Hay que tener cuidado. Antes de que utilicen estos procedimientos, respalden su base de datos. Está por default en Windows, en una carpeta que se llama, en un archivo que se llama ntds.dit. Respalden esa información porque el paso con ese útil les puede borrar datos. Si la va a recuperar, se puede tardar horas dependiendo del tamaño de su base, pero es probable que les borre información. De nuevo, esto lo debe usar administradores expertos. Y restauración autoritativa y no autoritativa, que es el siguiente punto, por lo mismo que comentábamos. Las transacciones están numeradas, hay que tener cuidado.
tener cuidado de hacer restauraciones no autoritativas, que es el default, pero por si lo llegan a hacer como autoritativo, les puede suceder como al amigo, a la amiga que le prestó su pintura al pintor, es un pintor italiano, amateur más bien, en Italia, que es la historia del meme de la imagen que tienen en el slide. Lo que hizo es que le dio la pintura original de Jesús y la dejó como estaba del lado derecho. Entonces hay que tener cuidado a quien le ponen a restaurar sus cosas. Tip importante es, cuando ustedes van a restaurar un respaldo de Active Directory, les va a pedir una contraseña. Esa contraseña se ingresa cuando promueven por primera vez el dominio, cuando lo crean. Si no lo tienen porque la administrador se fue, porque se le olvidó documentarla, etcétera, la pueden resetear. Se hace con el mismo comando de ntdc util, que es setdcrm password. Y bueno, esto, de todas maneras, les vamos a compartir la presentación, entonces no se preocupen. Pero es bien importante que tengan resguardada, así como deben de tener resguardada la contraseña del administrador de dominio y no la deberían de estar usando para operar, deben de tener respaldada esta contraseña. Otro error común, los permisos NTFS. Hay que tener cuidado, hay ocasiones que se le mueven a los permisos pensando en restringir o corregir algo y puede ser muy delicado porque pueden impedir por completo la ejecución de los servicios del dominio. ¿Qué suele suceder? Bueno, que restringen toda la unidad donde está instalado el Windows y donde está instalado el control de dominio, por ejemplo C, que restrinjan la carpeta de Windows directamente, también puede afectar, o peor aún, que le cambien la letra a la unidad. Aquí, por ejemplo, en donde yo solía administrar hace unos años, nunca utilizábamos la unidad C como la unidad de la instalación del dominio. Empezábamos en la letra M, o sea, la unidad C era en realidad M, pero eso se hace desde que se instala. Si ustedes tienen instalado en C y lo quieren mover a M, lo que va a terminar sucediendo es como todo está apuntando a la unidad C, va a fallar su base de datos. Entonces, de nuevo, recuerden la parte de permisos de NTFS. Este tema da hasta para otro webinar. Si ustedes configuran permisos NTFS en carpetas y lo combinan con los permisos de share, pueden hacer cosas bien interesantes. Por ejemplo, pueden hacer que los usuarios puedan crear archivos, pero no modificarlos, y ni siquiera borrar los archivos que crearon. Pueden hacerlo por grupos, que es lo ideal. En vez de que hagan permisos por usuario en carpetas, que lo hagan por grupos. En grupos que tengan permisos de lectura o de escritura o combinados. Entonces, cuidado con los permisos de NTFS. Y lo que comentábamos de los respaldos. Todo el mundo hacemos respaldos, hasta de nuestros equipos. Todos los que estamos en sistemas seguramente. Hacemos respaldos en caso de que se nos pierda el equipo, se nos dañe, etcétera. Lo que puede pasar de repente, en realidad no lo hacemos. No todos hacemos respaldos. Pero lo que puede pasar es no probamos la restauración de los respaldos. Hay que hacer unos laboratorios. Aprovechen sus entornos virtuales y si no los tienen es una buena idea empezar a moverse hacia allá como el resto. Como el 90% de todas las empresas igual en el mundo, el futuro está hacia allá. En la virtualización hay que probar la restauración de todos esos respaldos. Hay que sea una tarea periódica, en caso de desastre, estar preparados para hacerlo. Tips para esto es considerar los 5 tipos que existen de respaldos en Windows. Es de seguridad, diaria, diferencial, incremental y normal. De seguridad hace una copia como tal de los respaldos, de la información que está. Una de las herramientas de respaldo, obviamente lo que hace Microsoft con sus respaldos, es en algunas ocasiones marca los archivos para verificar que esos ya fueron respaldados, que hace cambia el atributo de modificado en los archivos. Entonces, ¿qué sucede también? Ustedes pueden hacer solamente respaldos diarios y el siguiente respaldo va a verificar si los archivos que va a respaldar fueron modificados o no. Y esos son los que respalda. El siguiente tipo de respaldo, el diferencial, solamente copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad, normal o incremental. Eso es lo que hace la diferencial. Y la incremental solo copia archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad. Aquí, un punto bien importante, independientemente de la opción que elijan para hacer los respaldos, lo que hay que tener cuidado es, para hacer una restauración de un respaldo incremental, tienen que tener la copia
el respaldo normal y aparte tienen que tener el incremental. Si solamente tienen el incremental, no pueden hacer la restauración de ese respaldo. O sea, hay que tener cuidado. Hay igual unos documentos de mejores prácticas para los respaldos, donde les indica cómo deben de hacer las programaciones. Pueden hacer scripts si así lo desean. Si quieren ir todavía más allá, hay soluciones que cuestan en el mercado, que al final hacen esto mismo, pero de una manera mucho más amigable. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de respaldo realizas de tu Active Directory? ¿Normal, incremental, diferencial o ninguno? Ok. La mayoría hace respaldos normales y algunos no hacen ningún respaldo. Yo siempre he dicho que la administración de un directorio activo requiere cierta grado de valentía. Y ahí está una de las pruebas. Ok, bueno, continuamos. En resumen, 10 cosas que tienes que saber sobre Active Directory. Vimos soluciones simples primero. Vimos que hay que comprobar DNS. Hay que utilizar de serie para diagnosticarlo. Pueden hacer periódicamente. Eliminar metadatos extraños. Hay que mantener limpio el directorio para que no haya errores y no nos distraigan de posibles causas raíz o problemas más serios. Si llegan a necesitar modificar cosas con hedit, igual tener mucho cuidado que lo están moviendo, saber exactamente qué están moviendo. Cuidado con los snapshots, este yo creo que es uno de los puntos principales. No restauren snapshots de máquinas virtuales, es muy dañino. El motor de almacenamiento extensible, de nuevo recuerden que es multimaster, lo pueden tener en varios servidores. Por lo mismo, es una buena idea tener más de uno. El recomendable es, por edificio, tener al menos 2 controladores. La restauración autoritativa y no autoritativa. El default es no autoritativo cuando ustedes restauran, pero les preguntan en la restauración. Si le dan autoritativa, va a borrar los datos de los demás controladores que no estén en el respaldo. Los permisos NTFS, tener cuidado de moverlos. Hay mejores maneras de hacerlo. No se deben de eliminar los usuarios que están ahí por default. Hay que tener mucho cuidado qué es. ¿Por qué? Porque después lo que va a suceder es hasta no replica si no tienen los permisos suficientes. El respaldo de controladores de dominio, de nuevo, hay que hacer pruebas de restauración de los respaldos. Es lo que tenemos que ver. Y bueno, hay otro punto que mencionábamos en el objetivo cuando se inscribieron, que es la parte de los parches. Ese tema yo creo que lo vamos a programar en otro webinar porque es muy extenso, pero rápidamente les voy a comentar. La parte de parches es una de las labores más ingratas, porque si lo haces y algo sale mal, es tu culpa. Y si no lo haces y algo sale mal, también es tu culpa. Hay mejores prácticas. Se pueden acercar con nosotros si desean saber una buena estrategia de patch management. Pueden hacerlo con herramientas gratuitas o con herramientas con costo. ¿Cuál es la diferencia? Las herramientas gratuitas por lo regular son pool. ¿Qué es esto? Ustedes ponen un servidor que es gratuito de parte de Microsoft también, que va a descargar todos los parches de las soluciones que tengan de Microsoft, no necesariamente Windows, puede ser no solo Windows, puede ser Office, puede ser SharePoint, puede ser Project, puede ser lo que ustedes quieran de Microsoft, incluso antivirus o lo que tengan de parte de Microsoft. Ahí lo que puede suceder es, como es pool, ustedes anuncian por configuración a las máquinas que vayan hacia ese servidor y jalen los parches, pero el control lo tienen las máquinas, no lo tienen ustedes en el servidor. ¿Qué suele suceder? De nuevo regresando, por eso vimos los otros puntos. Si su DNS no es correcto, no aplican las políticas. Si no aplican las políticas o no tienen bien los permisos, no van a aplicar las configuraciones de los updates. Si lo hacen por default, cada máquina va a ir interna y va a bajar sus propios parches. Y estamos hablando que una máquina, por ejemplo un XP que tengan con Service Pack 3, pueden ser como 30 megas en promedio para parches, es mucho. Entonces ese a considerar, hay que tenerle mucho cuidado.
La parte de parches no es nada sencilla, incluso ya una vez que lo tienen y el día que les toca hacer un rollback de parches es muy delicado y es muy complicado. Hay soluciones tanto de Microsoft como de externos, incluso hay una solución muy interesante que tenemos en Smartec para la parte de parches, que estaría bien que se acercaran a revisar con nosotros para que tengan solución a esta parte. En cuanto a parches, también podríamos hacer una demostración de qué sucede si no tienen parches, qué tipo de ataques les pueden hacer. Y bueno, ¿qué impactos pueden tener en su negocio? Pues los que comentamos en algunos de los puntos, con fallos de autenticación, pérdida de productividad, lentitud en los inicios de sesión, en el acceso a recursos, distracción por consecuencias, me refiero a van a revisar eventos o les van a decir que un usuario no se puede firmar en su equipo o que no puede accesar a un file a su servidor de correo. Pero esas son consecuencias, no es la causa raíz. La causa raíz por lo regular va a estar en los puntos que discutimos. DNS, replicación, fallos en los permisos de NTFS, problemas con respaldos, etcétera. Incluso pérdida de roles, pues se murió uno de los servidores y nunca se dieron cuenta que ya no tienen ese rol en el dominio. Puede que se les pierda información en el directorio activo, también es delicado. O sea, no es lo mismo tener 100 usuarios y que de repente se te pierdan 20, a tener 1000 usuarios y se te pierdan 200, a tener 10.000 usuarios y que se te pierdan 2000. Entonces es relativamente complicado, que tampoco tiene que ver con el tamaño del negocio. Hay negocios que están sustentados con 200 usuarios y venden millones de dólares en su producto, y hay organizaciones que tienen 2000 usuarios y en realidad no va por ahí su función ni sus ventas. La fuga de información también es un dato muy importante. Si llegan a tener contraseñas muy simples, si no tienen cuidado y no tienen esas políticas, pues es muy sencillo que entren a los equipos. Si les llegan a adivinar, si llegan a tener posesión de una cuenta de administrador, pueden accesar a cualquier máquina y pueden copiar cualquier información que quieran de los equipos de los usuarios y el usuario nunca se percata. Entonces la fuga de información aquí por seguridad es muy delicada, incluso por falta de parches. Otras consecuencias, va a interrumpir su negocio, va a haber un paro de operaciones, pérdida de información, fuga de información. Ya vimos que es muy crítico para ustedes, pues es buena idea asegurarlo y revisar con algún experto qué es lo que pueden corregir antes de que suceda realmente algo grave. Qué tan costoso va a ser que tengan ese tipo de situaciones. Y finalmente un checklist que es: hay que revisar los incidentes, hay que hacer diagnóstico de ellos, hay que hacer labores de corrección y recuperación y hay que hacer un análisis posterior. Soy muy enemigo de formatear los equipos porque por lo regular no aprendemos nada y ahí eso es lo que sucede. No funciona y decimos mejor lo vuelvo a hacer, o mejor lo vuelvo a clonar, o mejor lo vuelvo a instalar y ya. En ese momento le soluciona el problema, pero no aprendimos nada de la situación y no podemos prevenirla en un futuro. Y bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Vamos a dar unos minutitos, lo podemos hacer por el chat. Y bueno. Bueno, tenemos una pregunta para Adrián que dice: ¿qué complicación hay al migrar Active Directory de 2000 a Windows 2008 R2? Ok, complicaciones como tal dependen mucho de qué tan sano esté el directorio. También puede suceder, más que complicación hay que considerar el hardware. 2008 R2 solamente se puede instalar en un procesador de 64 bits. Entonces, primero tienes que tener considerado esos servidores como hardware. Después, suponiendo que esté sano tu directorio activo, DNS, replicación, todo esté sano, lo único que hay que hacer es agregar el controlador de dominio de 2008 R2 y van a convivir en un proceso de migración. Ya una vez que esté listo, en realidad lo único que hay que hacer es hacer pruebas apuntando a los equipos solamente al controlador nuevo y listo. Es relativamente sencillo, de nuevo, depende mucho de qué tan sano esté el controlador. Si no está sano, la labor en realidad se hace antes, se hace desde el controlador de dominio 2000, corregirlo y más adelante entonces sí, hacemos la migración. Entonces realmente complicación, de nuevo, no veo mucho que puedan tener, pero sí tengan mucho cuidado de qué tan sano esté. Esa es una revisión que tienen que hacer en cualquier dominio, sea 2000, 2003, para poder... Y si puedes recomendarle algún tipo de respaldo.
De respaldo, yo haría respaldos normales programados en fin de semana, el día que quieran, un sábado, un domingo, y después haría respaldos incrementales diarios. Guardaría todo y en el caso de que yo necesite respaldar algo me va a pedir el respaldo normal y posteriormente el incremental desde el día que ustedes lo necesiten. Ese es el más común, el más recomendado. Al final de la presentación hay una liga con links a ciertas páginas y ahí viene una de respaldos, ahí viene hacia mejores prácticas también, y si no, pues más adelante las podemos revisar por correo. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Por cuestión de tiempo no vamos a terminar de contestar las preguntas, pero Adrián les enviará un correo para contestarlas. Les recordamos que de igual manera les enviaremos un correo con el link de la presentación para que la tengan disponible, y pues eso sería todo de nuestra parte. No olviden seguirnos en Facebook, checar nuestro blog y meterse a la página porque tenemos bastante información ahí para ustedes. Adrián, muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo y espero verlos pronto. Buen día.